Muy bien, continuando entonces con el video anterior, vamos a ver cómo calcular entonces el volumen de sólidos de revolución. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos una f de x definida entre a y b, integrable por supuesto. Esta función define una superficie, ¿verdad? Que si la hago rotar a través del eje x, esa superficie, me va a engendrar un sólido de revolución. Vamos a ver entonces cómo calcular el volumen de ese sólido de revolución. Bueno, por supuesto en A, este punto va a valer f de A, ¿verdad? En B, este punto va a valer f de B. Y lo que vamos a dibujar ahora es cómo se vería el sólido de revolución visto desde la pantalla, digamos, ¿no? Se vería una cosa así, si lo veríamos desde la pantalla. Tendría esta forma como de florero. Este sería el contorno, esta sería la base, este sería el contorno y esta sería la parte de arriba, digamos, ¿no? Así que aquí tenemos el sólido visto de costado. Para calcular este volumen, el volumen del sólido, lo que vamos a hacer es dividir a este sólido en discos o tajadas o como ustedes quieran llamarle. Es como si cortáramos el sólido en discos finitos, en fetas, y el método que vamos a utilizar para calcular el volumen del sólido es calcular cuál es el volumen de cada una de estas fetas y luego sumarlas para que me dé el volumen total. ¿Está bien? Ese va a ser el método a utilizar. Bien, vamos a suponer, o vamos a llamar, mejor dicho, al ancho de cada una de las fetas, vamos a llamarla delta X. ¿Está bien? Entonces, si tenemos n discos o n fetas, este delta X va a ser igual a el intervalo BA, es decir, B menos A, que es lo que mide esto, dividido n. ¿Está bien? Eso es lo que va a medir el ancho de cada fetita. Cuanto más fetas tenga, este delta X se va a hacer cada vez más chico. ¿Está bien? Bien. Y vamos a llamar A sub 0 al primer punto de aquí, del intervalo este. Vamos a llamar A sub 1 a el punto que sería A sub 0 más delta X. A sub 2 sería A sub 1 más delta X. A sub 3, así sucesivamente hasta A sub n menos 1. Y este B sería el A sub n. ¿Está bien? Entonces, vamos a llamar A sub algo a cada uno de los puntos en el eje X donde cortamos, por así decirlo, a nuestro sólido de revolución. Y bueno, por supuesto, si aquí tenemos el A sub 0, esto va a ser F sub 0, esto F sub 1, F sub 2, F a la AN-1 y F de A sub n, ¿no? Bien. Entonces, vamos a tomar ahora cualquiera de estas fetas que están aquí. Vamos a tomar una cualquiera, una genérica, y la vamos a dibujar. Entonces, tomamos esta feta, es como si sacábamos este pedacito y lo ampliamos aquí. Fíjense que esta feta, si llamamos A sub i al punto donde corta aquí de este lado, este punto va a ser el punto A sub i más 1, según lo que mencionamos aquí. Y si este es A sub i, esta va a ser F de A sub i y este va a ser F de A sub i más 1. Bien. Esta fetita, o este disco, me va a determinar un volumen. A ese volumen lo voy a llamar B sub i, por un lado. Ahora, vamos a imaginarnos otro disco, que es este que dibujo yo aquí al lado, donde el ancho de este disco es el mismo que el ancho que tenía anteriormente, pero ahora vamos a suponer que este disco es constante, que en todos los puntos vale lo mismo, y el valor que tiene
la función en ese punto vamos a llamarla f de a sub i. Aquí lo que valía en un extremo y en otro extremo el disco era distinto. En todos estos puntos puede valer cualquier cosa, pero en este disco que me voy a armar, que este disco se define a partir de este disco, en este disco este punto vale f de a sub i y mantiene su valor hasta a sub i más 1. ¿Está bien? Entonces podemos decir que este disco es una aproximación de este disco cuando n sea bastante grande, ¿no? Es decir, cuando esta feta, este disco sea bastante chico, podemos decir que el volumen de estos dos discos va a ser parecido. ¿Está bien? Bien, y vamos a llamar al volumen de este disco, si este lo llamamos B sub i, vamos a llamarlo B sub i, pero con un moñito aquí arriba, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de estos discos? Que estos discos es muy fácil calcularle el volumen, cosa que no podíamos hacer con este disco por la forma rara que tenía este contorno. Ahora este disco tiene la forma de una moneda, ¿está bien? Y el volumen, este B sub i, moño, va a ser igual a la altura del disco por la superficie de la base. Y como la base es redonda por ser un sólido de revolución, el volumen va a ser pi por el radio al cuadrado, donde aquí el radio es este, ¿verdad? Es f de a sub i al cuadrado, por el alto del disco, que es delta x. ¿Está bien? Bien. Ahora yo sé que el volumen que a mí me interesa calcular, el volumen de este sólido, va a ser igual a la sumatoria de los n discos, es decir, desde i igual 0 hasta i igual n menos 1, fíjese que estoy sumando n discos, que es la sumatoria de los B sub i, donde B sub i es el volumen de cada disco, de cada uno de estos discos. ¿Está bien? Pero esto, como dijimos, si n es bastante grande, esto podemos decir que es aproximadamente igual a la sumatoria de estos volúmenes, de los volúmenes sub i, pero con el moño aquí arriba. ¿Está bien? Esto es aproximadamente igual si n es bastante grande. ¿Está? Bien, y esto sería igual a la sumatoria de pi por f de a sub i al cuadrado por delta x, que es lo que vale los b sub i, ¿no? Bien, entonces volvemos a copiar esta expresión. Y como dijimos, conforme n aumenta, esto que tenemos aquí se parece cada vez más al volumen real. En el límite, cuando n tiende a infinito, esta sumatoria va a ser igual al volumen. Entonces, vamos a escribir que el volumen es igual al límite para n tendiendo a infinito de lo que teníamos antes. Bien, puedo sacar el pi para afuera porque está como una constante en todos los sumandos, lo puedo sacar para afuera y me queda este límite. Me queda el límite de una suma para n tendiendo a infinito. Y esto no es otra cosa que una suma de Riemann. Ustedes recuerdan que cuando calculamos en el primer video el límite de la sumatoria, mejor dicho, en uno de los primeros videos donde calculamos la integral, teníamos que esta sumatoria de f por f de a sub i por delta x, este límite, esto valía la integral. Ahora tengo lo mismo, pero en lugar de tener f de a sub i, tengo f de a sub i al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser la integral, vamos a escribirlo, este límite va a ser igual a la integral entre a y b de f al cuadrado diferencial x. Así que esta es la fórmula con la que calcularemos volúmenes de revolución engendrados por una función f de x entre un intervalo, un punto A y un punto B de su dominio. ¿Está bien? Vamos a ver un clásico ejemplo de aplicación, que es el de calcular
el volumen de revolución de esta superficie, que es un semicírculo, dada por esta función. ¿Está bien? R cuadrado es una constante, y fíjense que cuando x valga r, esta función vale 0, estaríamos en este punto, y cuando x vale menos r, también valdría 0 y estaríamos en este punto, ¿no? Así que la integración aquí la llevaríamos a cabo desde menos r hasta r. ¿Está bien? Bien, entonces el volumen de revolución que me genera este semicírculo, por supuesto, es una esfera, ¿no? Eso es muy fácil de ver. Entonces vamos a ver si llegamos a la fórmula de la esfera con la expresión que teníamos antes. Entonces vamos a plantear el volumen de revolución es igual a pi por la integral entre menos r y r de f de x al cuadrado, donde f de x es todo esto, ¿no? Bien, si elevamos al cuadrado esto me quedaría esta integral. Y ahora tengo que aplicar la regla de Barrow sabiendo esta primitiva que es fácil de calcular, ¿no? Fíjense que r cuadrado es una constante, por lo tanto la primitiva de esto sería r cuadrado por x, y la primitiva de x cuadrado es un tercio de x cubo, ¿no? Entonces esto me quedaría, aquí está la primitiva, y aplicando Barrow tenemos que calcular ahora la diferencia entre r y menos r, ¿no? Entonces, esto es todo esto valuado en r, y esto, fíjense que es todo esto valuado en menos r. Operando un poquito tenemos r cubo, menos un tercio de r cubo, menos, todo esto es menos r al cubo, y menos por menos más me quedaría un tercio de r cubo. Bien. Y ahora... bueno, podría operar así, ¿no? Podría poner pi r cubo más pi r cubo, serían 2pi r cubo, 2pi r cubo, y después tengo menos un tercio r cubo por menos otro tercio de r cubo, todo multiplicado por pi, me quedaría menos 2 tercios de pi por r cubo. Y acá tengo que hacer 2 menos 2 tercios, esto es 4 tercios, ¿no? Como todos sabemos. Y esto me quedaría 4 tercios de pi por r cubo, que es la fórmula que utilizamos para calcular volúmenes de esferas, ¿no? Bien, esta es la explicación de cómo calcular entonces un sólido de revolución teniendo la función que lo engendra.